¿Qué tal? Esto es Quebec Mexique, un espacio para el encuentro de México y Quebec. En esta ocasión vamos a conversar con Daniela Guerrero Rubelo. Ella es una mexicua originaria de Cancún y que llegó a muy temprana edad a Canadá. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Hola, Mau, muy bien. Un gusto saludarte, reencontrarnos de nuevo aquí por este ciberespacio. Exactamente, la maravilla de la tecnología. Una de las características, de las cualidades de los canadienses, de los quebequenses, es que les encanta viajar. Y bueno, lo pueden hacer, ¿no? Tú adoptaste un poquito eso, ¿no? Y ahora estás en Montevideo, tengo entendido, ¿no? Pero bueno, vamos, Exactamente. pero para llegar a Montevideo ahorita, que bueno, estás haciendo un doctorado no en Montevideo, pero en Brasil, entonces vamos a empezar cómo y a qué edad llegas a Toronto, porque no llegas directo a la provincia de Quebec, ¿no? Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, en realidad la primera vez que visité Canadá yo tenía 7 años más o menos y fueron unas vacaciones. Mis papás tenían un amigo originario de la India que vivía, bueno, sigue viviendo en Toronto. Entonces lo fuimos a visitar, a conocer. Y bueno, mi mamá quedó encantada con Toronto. Fue en el verano. Tengo que decir que mi mamá estaba muy metida en bueno, formó el primer grupo ambientalista en Cancún. Y bueno, conoció a mucha gente con intereses afines y encontró así como mucha apertura allá en Toronto. Y bueno, ahí decidimos volver a Toronto y pasar un año para que mi hermano y yo aprendiéramos inglés y bueno, tener esa experiencia, ¿no? De vivir en otro lugar. Cuando tenían 8 años, Sí, aproximadamente. volvimos ya para vivir cuando yo tenía 8, casi 9, mi hermano Sí, tenía 12 años por ahí. sí. Y se establecen entonces en Toronto. Sí, más o menos, estuvimos ahí viviendo en el centro de Toronto. Fue una gran experiencia para mí porque, bueno, hablaba, entendía un poco de inglés, había estudiado un poco de inglés en la primaria en Cancún y llegué a una escuela que estaba ubicada justo al lado de una casa para refugiados. Entonces Wow. fue muy curioso porque llegué a Toronto y no tenía ningún compañero canadiense, así como, bueno, nacido en Canadá, ¿no? Muchos de los que estaban ahí en esta casa de refugiados iban a esta escuela pública y bueno, para mí fue una súper experiencia tener 9 años y conocer a gente de lugares así que a veces ni siquiera había escuchado, ¿no? Tenía compañeros de Somalia, de Bangladesh, Colombia, de la India, eh, bueno, de China también, de muchos lugares. Y sí, estuve en esa escuela más o menos como un año y medio. Y después, bueno, mi mamá acabó consiguiendo un trabajo en Montreal. Entonces fue que nos mudamos a Montreal. Eso fue por ahí del 96 más o menos que llegamos a Montreal. Sí. Bien, y después ya continúas tus estudios secundarios antes de la universidad, que allá no son secundarios, sino es el college que le llaman. Bueno, después la universidad, donde haces la carrera de diseño gráfico en Concordia, ¿no? En la Universidad de Concordia. ¿Cómo fue esto de entrar a una universidad o al ambiente anglófono siendo una mexicana y en Montreal, que es más francófono y que pues el ambiente es más grande, ¿no? De la francofonía. Bueno, en realidad para mí fue algo como muy natural porque Sí, estudié la primaria, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en inglés desde sí, la primaria.
En Quebec hay una ley que si tu lengua materna no es el francés, bueno, el inglés, perdón, tienes que estudiar en francés. Y en mi caso, como mi mamá tenía un trabajo que, bueno, estuvo trabajando en una oficina de Naciones Unidas, teniendo el estatus de una organización internacional, entonces consiguió un permiso para que yo pudiera estudiar en inglés. Y digo, al final, no sé si fue algo, bueno, o sea, disfruté muchísimo la experiencia, ¿no? Pero me quedé un poco en ese ambiente que ya conocía, que estaba más familiarizada con el inglés. Y ya para la universidad, o sea, en realidad había estudiado un poco de francés, pero yo no hablaba francés realmente y bueno, se me hizo natural ya aplicar a una universidad en donde las clases eran en inglés, ¿no? Ya, pero tú ya tenías conciencia de que ahí se hablaba más francés, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que al principio la verdad no me gustaba el francés, porque no entendía, ¿no? Y de chica cuando veía la tele, había canales en inglés y en francés y yo le cambiaba, ¿no? A los de Claro. francés porque, bueno, no sé, ¿no? Sí. No entendía, ¿no? Y bueno, siempre en Montreal al principio vivíamos en un barrio donde se hablaba más inglés, al oeste de la ciudad, en el barrio de NDG, de Notre-Dame-de-Grâce. Y bueno, después me cambié un poco más hacia el centro de Montreal, donde se habla inglés, pero empieza un poco ahí como más la mezcla, ¿no? Pero sí, en ese barrio de Concordia, en el centro, pues era también como muy anglófono. Muy anglófono, ¿no? Entonces yo sentí que viví en una especie de burbuja anglófona sí. Durante muchos años. Fue hasta que terminé la carrera, que empecé a trabajar, a involucrarme también con otros proyectos, que empecé a descubrir otro Montreal, ¿no? Otro idioma, mejorar un poco el francés y adentrarme también en otros barrios. Claro. Fíjate que bueno, se sabe que cuando uno emigra se acentúa tanto lo bueno como lo malo de la persona y también como que de su país ve uno lo bueno también lo malo, ¿no? Entonces hay como esa acentuación de las circunstancias de donde viene uno. Quiero recordar que Dani y yo nos conocimos hace muchos años, precisamente cuando ella estudiaba en la Universidad Concordia y que estaba preparando un altar de Día de Muertos en esta universidad para homenajear, para recordar, para protestar de las muertas de Juárez, ¿no? Cuéntanos un poco, porque quizás fue de las primeras manifestaciones en Montreal sobre estos temas que pues no se sabía mucho. ¿Cómo fue esto? Sí, pero para mí fue toda una, no sé si decir como un despertar o toma de conciencia, el estar ahí en la universidad. O sea, yo descubrí un poco como mi mexicanidad y me enteré de muchísimas cosas y problemas sociales de México estando allá en Montreal, ¿no? Me involucré con la Asociación de Estudiantes Mexicanos allá en la Universidad de Concordia y bueno, yo venía entrando a la carrera, ellos ya estaban un poco más avanzados y para mí fue así como descubrir un montón de cosas, me apasioné muchísimo, estaba estudiando, como dices, diseño gráfico y bueno, se me ocurrió hacer como parte del altar, hacer una especie como de instalación con zapatos viejos de mujeres y usando el símbolo de la cruz rosa que se usaba mucho en ese movimiento, ¿no? Como para resaltar los feminicidios que se daban ahí en la frontera de Ciudad Juárez. Sí. Y sí, ahí fue que nos conocimos. Creo que tú estabas colaborando era el Comité Quebec, México, ¿no? Exacto. Bueno, colaboraba en la Universidad de Quebec en Montreal, en el Comité de Estudiantes y en la Asociación Mexicana de Montreal, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo percibió en ese momento el alumnado de ahí de la Universidad Anglófona de Concordia? Bueno, tal vez, no sé si... Sí.
mucho de cómo percibían las cosas. Creo que les llamaba la atención, ¿no? O sea, hicimos el altar en una parte, era como un mezanín donde había mucho tránsito de estudiantes, escaleras eléctricas que subían y bajaban para ir a los diferentes salones y pues claro que llamaba la atención, se acercaba gente, mismos mexicanos, ¿no? También a preguntar qué hacíamos, y bueno, creo que causó bastante curiosidad. Sí. Y bueno, ya terminando tu carrera, continúas haciendo una maestría ya en una universidad francófona completamente. Allí cuéntanos, un poco contrastante quizás la otra que agarras como carrera, urbanismo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Sí, fue en realidad en el último año que estaba estudiando la carrera de diseño gráfico, que en realidad yo quería estudiar diseño gráfico y la carrera acabó siendo más bien como diseño y arte un poco en general. Y en el último año de la carrera tuve una clase de diseño urbano, de arte en el espacio público, y eso me voló la cabeza y me abrió muchísimo la mente, y como que me despertó esa pasión sobre los espacios públicos y cómo la gente percibe las ciudades. Y bueno, ahí decidí aplicar para una maestría en diseño urbano, y bueno, la primera vuelta no me aceptaron. Y yo ya llevaba 2 años trabajando, estuve trabajando en un organismo comunitario en el barrio de La Sal, y estaba como con ganas de volver a los estudios. En el organismo tenían un proyecto de revitalización urbana, y bueno, sentía que era por ahí. Y vi que ofrecían un programa en la UQAM, en la Universidad de Quebec en Montreal, y pues bueno, también era parte de que me quería integrar un poco más a la cultura francófona, mejorar mi francés, y bueno, decidí aplicar a este programa que era un diplomado en geografía, en desarrollo, planeación territorial y desarrollo local. Y ahí estuve 2 años a tiempo parcial mientras seguía trabajando en el otro organismo, y sí, fue todo un mundo así como muy diferente de la experiencia en Concordia, una universidad muy grande también, pero también me involucré un poco con el comité UQAM de América Latina, conocí a otros compañeros, colegas, se volvieron amigos también. Y bueno, como estaba trabajando, o sea, tenía un poco menos tiempo, ¿no? que con la Asociación de Mexicanos en Concordia, pero igual, fue durante ese tiempo que comencé a participar también en la radio Centreville, y ahí fue otro momento así que marcó, me marcó muchísimo. Vamos a hablar un poco de tu experiencia en esa emisión que tenías que se llamaba Une ville pour tous, ¿no? Si mal no recuerdo, una ciudad para todos, algo así. ¿Recuerdas? Sí, ahora se me escapó un poco el nombre. Creo que sí, era por ahí. Bueno, por ahí. Estuvimos colaborando en varios programas, pero yo recuerdo recuerdo mucho esa en francés por algunas situaciones que bueno, para mí fueron un descubrimiento de ciertas planeaciones que se habían hecho años atrás y que estaban repercutiendo en ese momento en la ciudad. Pero bueno, antes de continuar con tu experiencia en Radio Centreville, tú en todos estos años viajabas recurrentemente a México, y parece ser que lo mucho o poco que viajabas, pero era Cancún, ¿no? Sí, aunque justamente cuando estaba haciendo ese programa de estudios en LUCAM, en geografía, tenía que hacer unas prácticas, como una pasantía, y se me ocurrió hacerlo en la Ciudad de México. Eso fue en el 2012, y bueno, fue una gran experiencia de aprendizaje. Sí, por lo general siempre viajaba a México a visitar a la familia,
y fue la primera vez que estuve en la Ciudad de México yo sola, así como con una experiencia, bueno, no tanto de vacaciones, sino como que ya más viviendo la ciudad, tomando el metro, conociendo gente diferente, y me encantó la experiencia. Coincidió también con ese momento político de las elecciones del 2012, y me tocó estar ahí en junio, julio, y estaba también el movimiento de Yo Soy 132, coincidió también con la primavera árabe que se dio en Montreal, que me tocó vivirla un poco menos, más bien me tocó en México, entonces estar un poco al tanto allí en los dos mundos de lo que estaba pasando en Montreal, lo que estaban haciendo ustedes y otros compañeros, de manifestaciones y eventos allá en Montreal, y lo que me estaba tocando vivir también en México. Estuve haciendo prácticas en el Fideicomiso Centro Histórico para la Ciudad de México, y bueno, también ahí estuvimos participando con Morena antes de que fuera partido. Nos tocó cuidar algunas casillas, para que todo el proceso electoral se llevara hacia acorde. Estaban haciendo como un conteo paralelo en el municipio de Izúcar, de Matamoros, en Puebla, y eso también fue una gran experiencia estar ahí en ese momento. Claro, porque tú creciste en Cancún en tu infancia, los años que estuviste allá, pero nada que ver con la Ciudad de México, ¿no? Un contraste también. Y ya cuando llegas a Ciudad de México venías de Montreal. Entonces era una mexicana quebequense canadiense que se inserta en la vida citadina del entonces DF, ¿no? Después, interesante, ¿no, Dani? A veces uno hace un recuento y dice uno cuántas cosas. Después ya vuelves a México, a Montreal, y bueno, ya era otra ciudad. Alguna vez conversábamos que había un sentimiento de las personas que vivimos muchos años en esa ciudad, que es como, sin ser de ahí, es como la casa, como el hogar de cuando sale uno y regresa y va, y como que es un lugar, como hay tanto inmigrante y tanta interculturalidad y tanta gente de todos lados, de muchos lados, quizás el sentido de pertenencia es la no pertenencia, y eso te hace sentirte no excluido, ¿no? Sí, totalmente. Me acuerdo que, bueno, habiendo vivido tantos años en Montreal, siempre había gente que se iba y que venía, ¿no? Gente que iba a estudiar, estaba ya algunos meses, que teníamos oportunidad de conocerlos, luego se iban. Como tú comprenderás, ¿no? Como tú comprenderás, digo. Exactamente. Pero sí, como que de mucho tránsito. Y eso creo que permitió, no sé, para mí yo tuve una experiencia muy, muy rica de conocer así tanta gente interesante, y que bueno, luego me di cuenta así que el mundo es muy pequeño, ¿no? Que me acabé encontrando gente en otros lugares, gente que había estado en Montreal, después los vi en México, los vi en otros lados, conocer gente ahí también que estaba de paso, pues igual me ha llevado también a otras latitudes, ¿no? Bien, Dani, ahora cuéntanos de esa experiencia de colaborar en esta radio comunitaria alternativa multilingüe que es Radio Centreville. Bueno, la radio fue una experiencia muy enriquecedora en mi vida. Creo que más allá de hacer radio, o sea, sí, bueno, me dio como muchísima seguridad, o sea, a nivel personal. Tengo que decir que yo siempre fui así como muy, muy tímida, de más chica, como más introvertida, y me acuerdo al comienzo, ¿no? Cuando todavía no colaboraba con la radio directamente, que estaba en la asociación de estudiantes, y que nos invitabas a hablar sobre los proyectos y los eventos que estábamos haciendo, y me entraba así un pánico terrible y unos nervios a hablar
en la radio. Y bueno, poco a poco me fui soltando un poco más y yo creo que fue un espacio maravilloso para muchos que sin ser comunicadores profesionales, sin tener así como una formación, nos fuimos desarrollando y cada quien hablando desde sus vivencias y como sí, de sus intereses, ¿no? Teniendo esa información así como bien directa y de lo que nos interesaba también, ¿no? Y para mí fue así como una segunda casa durante 5 años o más. Estuve colaborando, bueno, tanto haciendo programas, pero sobre todo en el consejo de administración de la radio. Y fue una gran lección de vida, conocer a los diferentes equipos lingüísticos. Se hacía radio en, ya no me acuerdo ahora si 6 o 8 idiomas, algunos que iban, venían, se agregaban, desagregaban, pero sí, fue un gran aprendizaje, o sea, ver cómo, pues tratar de ponernos de acuerdo, ¿no? Cada quien desde sus diferentes culturas, dentro de los mismos equipos, había así como diferencias. La chicane que se dice, ¿no? En francés, en los pleitos. ¿Cómo? ¿Perdón? La chicane, el pleito. Sí. Los desacuerdos. Sí, muchas chicanas. pero una radio como muy apasionada, ¿no? Para mucha gente era, fue un proyecto muy, muy importante. Yo creo que nos impulsó a hacer un montón de cosas. Tuve oportunidad de entrevistar a varias personas bien interesantes y participar en eventos, en festivales de cine. Creo que es de lo que más disfruté. Y bueno, fue la verdad para mí una experiencia maravillosa que creo que en el momento no lo vi, pero tú me lo habías dicho varias veces que sí sirve. O sea, lo he contado así muchas veces en entrevistas de trabajo. Creo que me ha servido mucho, ¿no? En ese aspecto de resolución de conflictos, de planificar un programa de radio, hacer presupuestos, organizar eventos. Sí. O sea, se hacía de todo, ¿no? Sí. Y bueno, muchísimos amigos también, que creo que ha sido como lo que más valoro, ¿no? De gente que conocí ahí en la radio, y que hasta la fecha, seguimos teniendo amistad, ¿no? Y que vivimos muchas cosas juntos. Sí, tengo que mencionar que esa radio se fundó en los años 70, precisamente con los exiliados de los golpes de Estado en diferentes países en Sudamérica. Y bueno, también muchos movimientos sociales de Europa. Llegaron griegos, llegaron chilenos, llegaron brasileños, uruguayos, de muchas partes del mundo donde había conflictos. Y en los años 70 era el único medio por el que se podían comunicar un poco con sus familiares, porque ahora sí que no había WhatsApp. Estábamos muy lejos de que hubiese una comunicación tan directa como la actual, ¿no? Entonces tiene toda una historia alternativa de ideología, de muchos movimientos sociales precisamente, y también aunado a la gente quebequense, a la gente montrealés de esa época, que era gente pues muy, muy sencilla, ¿no? Y que también quería comunicarle en sus barrios ciertas cosas en ese momento, ¿no? Algo muy, muy cercano, porque era una radio, la primera comunitaria en Canadá. Entonces tiene toda una historia esa radio. Dani, cuéntanos un poco también de ese festival en el que participas como fundadora, Latinórdicos, Festival de Cine. Cuéntanos. Cofundadora. Cofundadora, sí. Sí, bueno, esa fue otra de las grandes experiencias también que tuve en Montreal. Organizamos varias presentaciones en centros culturales allá en Montreal, y también algo que fue importantísimo fue poder presentar en la oficina
Nacional de Cine de Canadá, pero bueno, ahí en Quebec, que nos apoyaron haciendo este festival. Y bueno, el festival se llama Latinórdicos, y lo que trataba de hacer era presentar el trabajo tanto de cineastas inmigrantes en Montreal, como también de gente de fuera, presentando un poco el cine de autor y generar también intercambios y debates entre los mismos cineastas y también el público en Montreal, ¿no? Sí, y bueno, nos tendríamos que llevar todo un programa para hablar de tus múltiples viajes, porque has sido una viajadora muy asidua, haciéndole honor a ser canadiense. Pero ahora te encuentras en Montevideo, nos decías, ¿no? Pasando por Brasil, donde estás haciendo actualmente un doctorado. Cuéntanos de esto. Bueno, dos aclaraciones. Sí. Creo que más allá de viajar y por el hecho de ser canadiense, Sí. creo que se lo debo mucho a mi madre, Okay. mi madre y mi padre, que desde su juventud tuvieron oportunidad de viajar mucho por el mundo. Hicieron un viaje increíble en los años 70 en auto, como 6 meses de Londres hasta la India. Wow. Y bueno, eso se lo debo, yo creo que un poco a ellos, ¿no? En inglés hay una expresión que dicen que cuando te pica, como que te pica un mosquito del viaje y ya no, Sí, ya no se te quita. Y creo que me pasó un poco Sí. eso, ¿no? Y sí, también estando en Radio Centreville, o sea, yo siento que yo conocí Latinoamérica estando en la radio, ¿no? O sea, Claro. justo a través de las experiencias de todas estas personas, muchos exiliados de dictaduras. Fue interesantísimo, ahora recordándolo un poco como una historia migrante de Montreal, ¿no? Como que la radio fue una plataforma donde atestiguó muchas de estas olas, ¿no? de migración, los golpes de Estado, después centroamericanos también que vinieron, y bueno, cuando yo entré justamente había como una gran ola de migración, también por otros conflictos sociopolíticos de México, y bueno, fue a través de la radio realmente que conocí muchísimo de Latinoamérica, en cuanto a historias, política, música, y bueno, en fin, bueno, después en 2012 entré finalmente a la maestría en urbanismo. Sí. Y allí después conocí a una chica a través de ti y a través de otro amigo, una brasileña, mitad brasileña, mitad mexicana, y su papá de Monterrey había decidido migrar a Brasil, a la ciudad de Recife, y en ese entonces tenía que hacer también una pasantía, y se me ocurrió que me llamaba la atención. Así nomás. Que había conocido. Dije, bueno, ¿por qué no? Me acuerdo que tú me dijiste, tienes que hablar con Ceci, que estaba haciendo su doctorado en estudios urbanos. Claro. Allá en la UCAM, en Montreal. Y bueno, ella me dijo, pues si quieres ir a Brasil tienes que conocer a mi papá. Entonces se fue haciendo así como una cadenita de contactos, y sí, efectivamente apliqué para una beca y acabé yendo a Brasil. Estuve 3 meses y medio más o menos, y fue así como un parteaguas, yo creo, en mi vida. Sí. Un descubrimiento. Me encantó, me deslumbró la cultura, ¿no? Muy diferente de lo que uno escucha en el exterior sobre Brasil, más allá de Río de Janeiro y de la samba y del fútbol. La ciudad de Recife me deslumbró por
su cultura y todas esas sí, manifestaciones culturales, la calidez de la gente. Estuve trabajando ahí en algunos proyectos de producción social de la vivienda. Y bueno, también había otro movimiento social en el que me acabé metiendo, de un barrio que era como uno de los últimos terrenos ahí en la ciudad de Recife, que estaba al lado del mar, y querían construir unos grandes edificios de condominios privados. Y bueno, se estaba organizando justo un movimiento que se llamaba Ocupe Estelita, que Estelita era este lugar de muelles donde querían hacer el proyecto. Y también fue una experiencia muy rica de conocer a gente ahí en ese movimiento. Y bueno, tuve oportunidad de viajar un poquito por Brasil, y desde entonces, cuando volví a Montreal, siempre tuve a Brasil en la cabeza, ¿no? La gente me decía, cuando hablas de Brasil, como que se te iluminan los ojos, ¿no? Y bueno, después en Montreal estuve trabajando varios años en una empresa de ingeniería, en proyectos de transporte, de tren ligero, de metro. Y a partir de la pandemia, más o menos, yo creo que mucha gente se empezó a replantear cosas, y bueno, decidí, ¿por qué no? Lanzarme y explorar otros territorios, y fue que decidí aplicar a un doctorado en Brasil, que es curioso porque terminé la maestría y me tardé un poco más de lo debido, y estaba así ya harta y decía, no, ya nunca más, no quiero saber nada de estudios, y bueno, aquí estoy aquí estoy de nuevo, ¿no? Pero muy contenta. Me fui a Río el año pasado, y ahí fue que empecé el programa de estudios. Me impresionó muchísimo la calidad bueno, el nivel de los compañeros, toda su discusión teórica, los profesores. Creo que también el haber vivido en Montreal tantos años, desde la infancia, como que siempre sentí así como una atracción, ¿no?, hacia América Latina, como una curiosidad. Y bueno, fue ese impulso tal vez un poco lo que me trajo por estas latitudes desde el norte canadiense. Ahora estoy en el hemisferio sur. Exacto. Y bueno, independientemente de lo que quieras agregar, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Y para terminar, ¿qué haces por Montevideo? Bueno, ahora estoy trabajando, en realidad es una especie de no sé si decir, sí, es un poco como una pasantía. En español tal vez no existe la palabra exacta, en inglés le dicen fellowship. Y bueno, estoy con un organismo que se llama el Instituto Interamericano para la Investigación sobre el Cambio Ambiental Global. El nombre corto es el EIA. Y bueno, es un organismo internacional, multilateral. Hay 19 países miembros de las Américas, incluido Canadá, Estados Unidos. Y parte de lo que hacen es facilitar la transición entre la investigación científica hacia las políticas públicas, ¿no? Entonces, financian varios proyectos en diferentes nexos. Se enfocan mucho en el abordaje transdisciplinario, que apenas lo estoy tratando de entender, que significa trabajar así, no solo de diferentes disciplinas, pero incluir a diferentes actores y diferentes perspectivas, no necesariamente representados, ¿no?, en la ciencia tradicional, que pueden ser pueblos originarios, comunidades locales, y tratar que se involucren desde el principio del proceso, ¿no?, de investigación. Y bueno,
me encanta el trabajo, estoy en contacto con diferentes investigadores de toda América Latina y conociendo a gente bien interesante y bueno, que también me está sirviendo un poco para el tema de lo que estoy estudiando ahora en el doctorado, sobre el calor extremo y el cambio climático. Entonces me interesan mucho esos nexos entre el clima, el ambiente y la salud, ¿no? Entonces, bueno, por acá me trajo la vida ahora. Digamos que te la pasas entre Brasil y Uruguay. Sí, Por allá. sí, ahora por el momento sí, entre el trabajo Okay. y los estudios allá Sí. en Río de Janeiro. Y tengo entendido que en noviembre hay una probabilidad de que vengas a Ciudad de México a participar en una actividad de una universidad, ¿no? Sí, hay una conferencia que tiene que ver también con estos temas, que se llama Ciudades en Transición, que lo organiza la UAM. Ahora no recuerdo, creo que es la UAM Azcapotzalco. Sí. Y bueno, está en la coordinación el profesor Salomón González, que de hecho él también estudió en Quebec, solo que en la ciudad de Quebec, en la Universidad de Laval, es urbanista. Y bueno, él está organizando esta conferencia y bueno, propuse un tema justamente para presentar ahí en una mesa de discusión, así que espero poder tener la oportunidad de estar por allá en noviembre. Perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Y bueno, no sé si algo más quieras compartir con esta emisión que se llama Quebec Mexique. No, solo que en portugués hay una palabra bueno, no es exactamente nostalgia, pero la palabra saudades, que estoy con muchas saudades, como extrañando un poco Montreal y Quebec, que es una ciudad que me encanta, donde pasé la mayor parte de mi vida. Creo que fue así como crucial en mi desarrollo personal, profesional, donde conocí un montón de gente, grandes amigos y bueno, un fuerte abrazo y saludo tanto para los que están en Montreal, los que están en México y en todas partes también. Bueno, muchas gracias, Dani. Así terminamos nuestra emisión Quebec Mexique y esperamos que nos siga sintonizando. Recuerde, esto es NB Periodismo de Investigación. Muchas gracias al medio que nos da oportunidad de hacer esta emisión y muchas gracias a Iván Tello, que está en los controles en la operación técnica. Hasta luego.